Bendiciones, Carlos Arriaga. Dios te bendiga. Lulú, bendecida. ¿Cómo estás? Bienvenidos, todo bien, gracias a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Feliz semana a los que ya pues han pasado el día Shabbat. Y que el Señor Todopoderoso los guarde siempre. Hemos empezado un poquito más temprano. Para honra y gloria de nuestro Dios. Sabemos que hay dificultades, hay problemas. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Obviamente hablando de nuestro Creador. Mucha gente tiene problemas, dificultades, pesadez. Y piensa que los problemas no se pueden solucionar. Y a veces incurren en acciones que van en contra de nuestro Dios. Pero sí te digo una cosa, el Señor Todopoderoso, nuestro Creador, el Eterno, siempre está con nosotros. Nos está viendo, nos está analizando, está viendo nuestras acciones. Pero nosotros a veces no confiamos en Él y en sus promesas. Y así como hay muchas personas que hoy se preguntan cuál es la religión verdadera, yo les puedo decir, la religión verdadera es la que proviene del corazón. Esa es la verdadera. No la que se reúne en sistemas o en templos, sino la que realmente ama a su Padre Celestial y a su hermano Jesucristo. Esa es la verdadera religión. Así démosle tap a la pantalla, hermanos, para que el like pueda crecer en interés y así el algoritmo pueda pues salir adelante, dándole tap a la pantalla. Tocando la pantalla varias veces me ayudan para que el evangelio sea predicado y que el algoritmo pueda hacer su trabajo, hermanos míos. Gracias, Sander, Dios te bendiga. ¿Qué tal, mi amigo Sander? El Señor te guarde. Y hoy vamos a tener un tema diferente. Dios te bendiga, mi hermano. Espero que estés bien allá en Estados Unidos, mi amigo Sander, y que la presencia del Todopoderoso esté contigo, sujetándote ahí. Tu trabajo sea remunerado inmensamente, mi amigo. Usted sabe que no podemos soltarnos de nuestro Dios ni un momento en oración y depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Porque viene el tiempo de la prueba y hoy estábamos hablando eso a mediodía con los hermanos. De 9 a mediodía estuvimos conversando con los hermanos en una plataforma que es de Google y estábamos exhortando a los hermanos para que todos pues busquen del Señor. Vienen momentos difíciles, vienen momentos en los cuales solo nuestra fe, el Padre Celestial, nos va a mantener. Vienen momentos de angustia, de tribulación, de dificultad. Pero hay que seguir adelante, mis queridos hermanos. Así que démosle tap a la pantalla, hermanos, para que el like pueda empezar bien en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy vamos a hablar de el capítulo 4, del 1 al 42, más o menos, que está en el libro de Juan. Ese capítulo 4 es precioso. Y todo lo que se va a hablar va a ser en base a esto. Y dándote a entender que hoy no es la adoración en templo lo que te va a salvar, sino el que adora en espíritu y en verdad, hermanos míos. Y vamos a conversar con nuestros hermanos de las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, como siempre lo hacemos, dando esperanza a las personas. No solo hablando de lo malo, sino hablando también de lo bueno. ¿Qué tal, hermana Mari? Dios te bendiga, bienvenida. Y a los hermanos que van ingresando, gracias por el tap en el nombre de Jesús. Ahora vamos a tener una oración para que los hermanos se activen y entren a este live, que todavía aquí es día sábado.
pero pronto va a culminar este día. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, oh Señor maravilloso, que nos ayudes, oh Padre celestial, en este momento, mediante tu Santo Espíritu, poniendo tu Santo Espíritu en nosotros, para tener esa certeza y la seguridad de que tú estás hablando a nuestro corazón, oh Padre. Que podamos tomar tu palabra y hacerla nuestra, y seguir, Señor maravilloso, haciendo tu santa y divina voluntad, oh Padre. Gracias te damos por todas las bendiciones y por todos estos amigos que hemos hecho aquí en esta plataforma y hermanos, que hoy por hoy muchos de ellos están aceptando tus mandamientos, oh Padre. Están aceptando tu ley, están aceptando tu poderío y tu grandiosidad, oh Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Y pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, que este día sábado sea un lapso de tiempo, como un santuario en el tiempo, para que tú purifiques nuestros pecados y que el Padre nos pueda ver a través de ti, oh Jesucristo, y nos pueda ver limpios y perfectos, oh Padre. Gracias, Señor. Bendícenos y quédate con nosotros en el nombre poderoso y dulce de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así que bendiciones a todos y gracias por estar acá. Y gracias por las alitas, hermana Débora. Y gracias a todos. Bienvenidos. Hoy decía que vamos a resumir lo que dice el libro de Juan 4, 1, 42. Ahí encierra un gran secreto. Y el Señor Jesucristo está hablando no de una iglesia metida en un templo ni puesta en un monte, sino que ahí está hablando prácticamente de una iglesia espiritual. Y esa es la iglesia que debemos tener hoy, espiritualmente. ¿De qué nos sirve estar en un templo si espiritualmente estamos decaídos? Y hoy vamos a conversar un poco de esto, aunado a otras cosas que puedan salir en el live, que siempre la gente pregunta. Ahora, pueden buscar en el libro de Juan 4, 1 al 42 y todo lo que se va a decir va apegado a este relato. Ahora, en su viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria, los famosos samaritanos. Recordemos que Samaria era el lugar de adoración de las 10 tribus de Israel que fueron separadas de las 2 tribus que pertenecieron a Judá. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle, hermanos míos, se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Para contarles algo, los judíos y samaritanos eran acérrimos enemigos. No se podían ver ni en pintura. Y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano. Bendiciones, Harold. Ni aún un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en algo. Vamos a abrir, que la plataforma me está diciendo que abra bien, pero para conocerme. Y no podían cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo hacer algún negocio con los samaritanos. ¿Qué tal, Miguel Saico? Y mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol de mediodía.
Imagínense ir caminando por el desierto y encontrarse un pozo, el cual era de agua fresca. Su sed era intensificada por la evocación de agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro, hermanos. Y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua, mis queridos hermanos. Que les mande un afiche de cuerpo completo. Sí, ya, aquí estoy. Y se acercó entonces una mujer, mis queridos hermanos, de Samaria, y sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua, y cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama el agua el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado, mis queridos hermanos, que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. Pero el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Así es nuestro Señor Jesucristo. Toca y toca el corazón de las personas para ver si alguno abre. Dice Apocalipsis 3, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriese, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y con ese tacto nacido del amor divino, obviamente. Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza, mis queridos hermanos. Y el Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad, pidiendo un servicio de sus manos. ¿Qué podía pensar esta mujer? ¿Cómo puede pedir un favor un judío si ni nosotros nos llevamos? El que había estado tal vez presente en la hechura de la creación en el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua, mis queridos hermanos. Inmediatamente, hermanos, la mujer se dio cuenta de que Jesús era judío. En su sorpresa se olvidó de concederle lo pedido e indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahí se veía la pared intermedia entre las dos clases, judíos samaritanos. Unos adoraban en el templo, otros adoraban en el monte Gerizim, considerado idolátrico, y a las finales los dos pueblos realmente no adoraban al Dios creador, si nos ponemos a pensar. Jesús contestó: si conocieses el don, ¿qué tal, Obando? De Dios, y quien es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua de ese pozo que está a nuestros pies. Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. Eso es lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, hermanos, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud despreocupada y, suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres y el Mesías mismo estaba a su lado y ella no lo conocía. La pregunta es, ¿cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? ¿Cuántas personas buscan el agua viva y quieren ser salvos, mis queridos hermanos, pensando que la religión los va a hacer salvos, pensando que el pastor los va a hacer salvos o el sacerdote? Y el agua de vida eterna está al alcance de todos. Solamente hay que aceptarlo, confesar nuestros pecados y aceptar esa gracia maravillosa que nos da nuestro hermano el Señor Jesucristo, que proviene del Padre Celestial. Nunca pienses en tu corazón quién subirá al cielo. Piensa que el Señor te puede llevar allá. Y cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo, mi querido hermano. Eso es una promesa. Pueden buscar Hechos 16:31. Cuando Pablo estaba con otro en la cárcel, Silas, y el carcelero se iba a matar porque pensaba que todos los prisioneros se habían ido de la cárcel. Y le dijo al carcelero, ¿qué tal, hermana Juana Parada? ¿Cómo podré ser salvo? Y les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el creer no es solamente decir yo creo. El creer es obedecer, hacer de su santa ley algo mío, hacer de sus santos mandamientos algo en el corazón. Por eso están escritos ahí y en nuestra mente, como dice Jeremías 31 y el libro de Hebreos también. Ahora Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de lo que formuló la mujer de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que promete nuestro Señor Jesucristo es para vida eterna. Es un agua refrescante. Y no la veas un agua física, sino algo que refresca tu cuerpo y te da vida. ¿Han visto una planta cuando está quemada por el sol y está muriendo? Y si tú llegas y la cuidas y le tiras agua, esa planta reverdece y sale. Yo he tenido muchas experiencias aquí, aunque no soy agricultor, soy de la ciudad, pero he tenido que venirme al campo y he tenido que aprender muchas cosas del campo. Y me he dado cuenta, hermanos, que a la hora de sembrar una planta, la planta llega marchita, usted la siembra y está la planta decaída. Pero cuando usted toma un poco de agua y la nega y la cuida, esa planta crece parejo hacia arriba. Y eso es así, hermanos. Esa es la vida que promete Jesús en nosotros. Una vida que ande derecho con el Padre Celestial en sus leyes y en sus preceptos. Hacer de eso nuestro para caminar correctamente con nuestro Señor Todopoderoso.
al lado. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, mis queridos hermanos, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Aquí entran muchos que dicen no creer en Dios y que son ateos y esto, aquello, pero tienen esa incertidumbre por dentro y no tienen esperanza. Pero este es un like que damos esperanza, pero también hablamos fuerte cuando hay que hablar fuerte. Pero cuando hay que hablar de la salvación del Señor, hermanos míos, Él promete la fuente de agua eterna para siempre, para tú y para mí. Un solo ser puede satisfacer solamente esa necesidad. Lo que el mundo necesita es al Señor Jesucristo, el deseado de todas las gentes. Es a ese que Él solo puede impartir el agua de vida que purifica, refrigera y vigoriza el alma, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de acá estamos acá porque necesitamos esa agua diario? Esa agua no es solamente tomarlo una vez y decir, ya yo conozco, y apartarme. Hay que estar pegado a ese estanque de agua que es Jesucristo para que tengamos una relación personal con Él, para que Él es mediador entre Dios y nosotros. Gracias, hermanos. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo de agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores, los placeres del mundo no le van a traer más. El constante clamor de su corazón es: más de ti, dame más de ti, mi Señor. Y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y su sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos va a fracasar. Las cisternas se vaciarán, los estanques se van a secar, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Amén. Allá podemos ir. ¿Qué necesitamos para ir? ¿Necesitamos ir a un templo, a una religión? No. Lo que necesitas es reconocerte a ti como pecador e ir allá en el lugar solitario de tu casa, donde estés a solas. Arrodíllate a la orilla de tu cama y empieza a clamar a nuestro Señor perdón. Empieza a decirle: Señor, perdona mi pecado, ayúdame a mejorar, ayúdame a ser diferente, quiero ser igual que tú, ayúdame a llegar a la estatura tuya, porque esa debe ser la consigna de cada ser humano, estar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y a muchos dicen: qué difícil es eso. No, para eso nos pusieron un manual. Ese manual se llaman los 10 mandamientos y están en Éxodo 20. Y si tú llegas y los cumples, no por legalismo, ni por obligación, sino por amor a nuestro Padre Celestial, que es su carácter, su santa ley. Porque dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dicen que el carácter de Dios es el amor. Y también el primer fruto del Espíritu es el amor. Entonces, cuando tú te arrimas a la santa ley de Dios y dices: voy a cumplirte tu santa ley por amor a ti, porque ese es tu carácter y yo quiero tener la estatura tuya, oh Padre, estás caminando correctamente hacia las bodas del Cordero, mi querido hermano. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, mis queridos hermanos. Una fuente de agua que salte para vida eterna. De ese manantial puede sacar fuerza, gracia suficiente para todas sus necesidades. Mientras Jesús hablaba del agua de vida, hermanos míos. Amén, Lulú. Esa es la consigna. Eso es lo que debemos hacer. Ayúdame, Señor, para tener una estatura igual a ti, Señor. ¿Qué tal, hermano Luis Ramírez? Dios te bendiga. Y mientras Jesús hablaba del agua, había despertado su interés.
y un deseo del don del cual hablaban. Se trató de se refería al agua del pozo de Jacob, porque de esta bebía de continuo y volvía a tener sed. Y le dijo al Señor Jesucristo, bendiciones Lisbeth Villar, Señor, dijo, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación, y antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado, y su Salvador le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella contestó, no tengo marido. ¿Cómo hacía Jesucristo las cosas? Bendiciones. No tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido ella. Pero el Salvador continuó diciéndole, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no le dijo, eres una adúltera. Jesús no le dijo, no la señaló, porque ya estaba pidiendo del agua de vida eterna. La interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida. Bendiciones, Richie. Sacando a luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? ¿Quién era esto que examinaba su corazón como un juicio investigador? Y se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En su luz su conciencia despertó, hermanos míos. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que tú vayas a Jesús tal cual eres, pero que abra su corazón. Y a pesar de ser pecadores, el Señor te recibe para decirte, ve y no peques más. Ahora esta mujer no podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato y tal vez les causaba vergüenza. No soy pastor, hermano. Soy un hermano que predica. Y con profunda reverencia dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta, le dijo a Jesús. Luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podría instruirla acerca de estos asuntos en disputa desde hacía tanto tiempo. Y con paciencia Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quería. Y mientras tanto aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, dijo ella, y vosotros decís que es en Jerusalén, que ese es el lugar donde es necesario adorar. A la vista estaba el monte Gerizim, y su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. El lugar de culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos, tal cual hoy católicos y protestantes. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Durante muchas generaciones se había mezclado con idólatras, con los asirios, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar al Dios viviente, tal como dicen los católicos. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Y cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado. Y entre los dos pueblos, los samaritanos, pues parece ser que cogieron enojo unos a otros. Y los samaritanos edificaron
el templo rival sobre el monte Gerizim. Esa es la historia de esto. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico. Aunque no renunciaron completamente a la idolatría, pero los azotaron desastres, su templo fue destruido por sus enemigos y parecía hallarse bajo una maldición, a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén con la casa de Dios. Admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. En respuesta a lo que mencionara la mujer y la pregunta que hizo la mujer, ¿es aquí o es allá? ¿A dónde tengo que adorar? Y esa es la pregunta del mundo cristiano hoy. ¿A dónde tengo que adorar? ¿Por qué no puedo estar en un sistema religioso? ¿Por qué no puedo estar en tal iglesia? Y Jesucristo resume ahí la pregunta. Y le dijo, Jesús dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salud viene de los judíos, dice, refiriéndose a él, que venía de la tribu de Judá. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esta samaritana contra los judíos, al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría. Declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas únicamente a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. Por eso dice, la salud viene de Judá. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Pero ¿qué vino? ¿Qué pasó? A lo suyo vino y no le conocieron. Los samaritanos no diferían mucho de los rabinos y de los judíos, porque tal cual los samaritanos eran idólatras, y los judíos también fueron idólatras. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Los samaritanos adoraban idolatría, imágenes esculpidas por una mala formación que le dieron sus líderes en ese momento. Y que esos venían desde el tiempo atrás, Acab y un montón de reyes que pertenecían a ese pueblo de Israel. Pero los judíos no adoraban a Dios, sino adoraban las tradiciones, las costumbres, y tenían el peor ídolo que puede tener cualquier ser humano. ¿Cuál es? El orgullo, el yo. Se creían únicos, hermanos míos, y trataban a los samaritanos con desprecio, los señalaban, los consideraban parias de la sociedad y tenían dificultad entre ellos dos y ni siquiera podían sostener en su boca el nombre samaritano. Les daba asco pronunciar ese nombre. Eso es una buena referencia a lo que hoy tenemos en los sistemas religiosos. Los católicos son los samaritanos de hoy y los protestantes son los judíos de hoy, que con su ego piensan que todo lo saben. Y cuando me refiero a protestantes, me refiero a todas las religiones que salieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana, incluyendo la adventista, que salió de la metodista y la bautista. Entonces todos, de una u otra manera, eran idólatras. ¿Qué tal, hermano Franklin? Dios te bendiga. Y el Señor deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo el Señor Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoran. Dios es espíritu. Ahí lo dice. Dios es espíritu. Y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahí me está resumiendo el Señor Jesucristo cuál es la verdadera adoración. Si Dios es espíritu, busca adoradores espirituales, que sean fidedignos, que sean fieles, que levanten el estandarte, que obedezcan a su santa ley, que sean ciudadanos con un buen testimonio. No solamente decir yo amo a Dios y yo amo a Dios y yo creo en Dios. El que cree, obedece, hermanos. Porque también dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, por lo cual los demonios no van a ser salvos. Yo conozco a muchos que dicen obedecer, pero no obedecen. Entonces, ¿de qué vale amar a Dios si no se le obedece su santa ley, que es su carácter? ¿De qué vale entonces formar parte de un sistema religioso o ser parte de alguna iglesia o sistema religioso hoy en día si tú no le obedeces realmente? Hay muchos que dicen guardar el día del Señor, pero realmente estás guardando el día del Señor tal cual Él pide, haciendo la voluntad de Dios, cesando totalmente ese día y solamente teniendo esa maravillosa relación con Él. Te invito a hacerlo. No, que Cristo es mi reposo, ¿sí? El Señor Jesucristo es nuestro reposo, pero no por eso tenemos que transgredir la ley de Dios. ¿Es nuestro reposo? Claro que sí, pero Él nunca vino a quitar los mandamientos. Él vino a exaltar la ley de Dios. Mateo 5:17 dice la palabra de Dios: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que ni una jota ni una tilde cambiará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Y más bien la ley la vino a reforzar nuestro Señor Jesucristo. La vino a poner más fuerte, porque dice y hace hincapié que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, ya codició. Y cualquiera que le llamare necio a su hermano es culpable de juicio. Es muy interesante. Y eso me recuerda la misma verdad que se le dijo a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado, mis queridos hermanos. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios, o la verdadera adoración que proviene de Dios, es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu de Dios. Esto purificará el corazón, renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a nuestro Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera. Y una oración tal es aceptable a Dios. Me recuerda un proverbio que dice, todo aquel, ¿cómo es que dice? Que aparta su oído de no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Me gustaría predicar como tú, dice Asier. Bueno, mi querido hermano, estudia la palabra y pídale a Dios que los dones no vienen de mí, vienen de allá. El Señor Todopoderoso, el que da los dones. Ponte en las manos del Señor y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a predicar así. Siempre, hermanos, que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu. ¿Escuchaste, Asier? Y de Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Tremendo, hermanos. ¿Cuánto esa mujer no se llevó esa impresión de estar con el Hijo de Dios?
frente a frente y le haya comunicado esta noticia, y ella se sentía sucia porque era una mujer que había tenido 5 maridos y un sexto estaba en su casa y se sentía sucia. Pero al conversar con el Salvador, esta mujer tuvo esperanza, hermanos. Y esto es lo que vengo a hablar hoy. Nuestra esperanza en Cristo es importantísima. Es cierto que están pasando muchas cosas, que el nuevo orden mundial, que las iglesias están en sistemas ecuménicos, que viene la famosa, el dinero digital, que vienen muchas cosas. Viene tribulación, viene muerte, viene persecución, vienen muchas cosas. Pero que nada te aparte del amor de Dios. Y mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaban sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había acontecido antes, mis queridos hermanos, les había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida y su corazón, y sin embargo se daba cuenta de que él era un amigo que la compadecía o se compadecía de ella y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna. Amén, hermana. Claro, no podemos compartir, no se preocupe, hermana. Y aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, mis queridos hermanos, él no había producido ninguna acusación, ningún señalamiento. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. ¿Se imaginan la impresión de esta mujer de estar hablando con el mismo Jesucristo, hermanos míos? Y tú y yo tenemos esa posibilidad de hablar con Él. Cuando nos arrodillamos, cuando hablamos con Él, cuando desgarramos nuestro corazón y le decimos, Señor, ruego que me perdones todo lo que he hecho. Tal vez hoy estoy hablando para una persona que ha cometido un error muy grande y quiere arrepentirse, pues en Jesús hay salvación. En Él hay perdón. No demores, no postergues esa pedida de perdón ni tu arrepentimiento, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Algún día se va a cortar. Es un privilegio, así sea. Pero saben una cosa, mientras haya tiempo, mientras el Señor está sosteniendo los 4 vientos por medio de sus 4 ángeles, te está diciendo, ven. Pero ¿por qué te atormenta tanto que no quieres ir a Él? Amas más al mundo, amas más el baile, la fiesta, el licor, los cigarrillos. Acuérdate que eso es un momento en tu vida. Pero cuando pasa ese momento te sientes vacío, porque estás tomando de una agua que está totalmente adulterada. Pero yo te invito a tomar agua de la vida eterna, que es Jesucristo, y esa agua te va a quitar la sed totalmente en tu vida, mis queridos hermanos. Te va a quitar. ¿Ah? Totalmente la va a quitar. Y al oír a la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón. Qué lamentable cuando hay personas que no creen, son vacías y llevan una vida de perdición.
¿Por qué? Porque no tienen fe en nada, no tienen esperanza en nada. Son personas vacías, son como plantas. Crecen, se reproducen y mueren. No dejan legado, no creen en nada. Acabo de silenciar uno. Y al oír las palabras de Jesús, la fe nació en ese corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Y esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta, había disposición de parte de ella a recibir la más noble revelación. Y eso es lo que se necesita en cada uno de nosotros, disposición. Hoy alguien al mediodía estaba conversando con nosotros de hablarle a unos amigos. Pero si tienen disposición esos amigos, amén. Pero si no hay disposición en el ser humano, no tires las perlas a los puercos, el mismo Jesús lo dijo. Porque estas perlas que hay que predicarlas a corazones abiertos que quieren recibir esa palabra de vida. No a personas que se burlen y se mofen y que enloden las preciosas perlas del Evangelio. Hay que predicarlas a personas que tengan disposición. Esta mujer había estudiado la promesa del Antiguo Testamento que decía: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente y el agua de vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. Y saben una cosa, mis queridos hermanos. ¿Sabe quién fue la mejor evangelizadora en ese tiempo para Jesús? Esta mujer. Fue una mujer, no fue un hombre. Fue ella. Cuando vino Jesús, se sorprendió de esta mujer. Y cuando se fue a su aldea, hizo un llamado a toda su aldea samaritana que se había encontrado al Mesías y quería presentarlo a todos estos samaritanos. ¿Cuántas almas ganó para el Señor Jesucristo esta mujer en su arrepentimiento? Y fue a predicar el mensaje de salvación, hermanos. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Eso fue lo que hizo. Y cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron al hallar a su maestro hablando con la mujer, porque los discípulos también tenían prejuicios y tenían una visión limitada, como hoy hay muchos. No habían bebido el agua refrigerante que deseaban, ni se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le rogaron que comiera. Le veían callado, absorto, como en arrobada meditación al Señor Jesucristo, y su rostro resplandecía y temía interrumpir su comunión con el cielo. Pero sabía que se hallaba débil y cansado, y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades. Jesús reconoció su amante interés y dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Qué tremendo, hermanos. Los discípulos se preguntaron: ¿quién le habría traído comida? Pero él explicó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ojo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos nosotros debemos hacer la voluntad del Padre Celestial y acabar su obra también.
No, hermana. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas solamente con la conversión y la convicción de esta dama. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Él se complacía con cada pecador arrepentido y todavía se complace. ¿Qué estás esperando tú para ir a Jesús? Nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su sangre preciosa. Anhela con ternura inefable que vengan a Él y que tengan vida, así como una madre espera la sonrisa del reconocimiento de su hijito, que le indica la aparición de la inteligencia. Así Cristo espera la expresión del amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inicia en el alma. La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a todos los que se encontrara, a otros. Jesús sabía por qué se había ido. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba, mis queridos hermanos, vehemente obtener el agua de vida y se olvidó de lo que le había traído al pozo. Se olvidó hasta de la sed del Salvador que se proponía aplacar. Con corazón rebosante de alegría se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Dijo a los hombres de la ciudad, y sus palabras conmovieron los corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesucristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Qué tremenda historia esto, mis queridos hermanos. Y esto me enseña que esta fue una de las predicadoras con más eficacia en el tiempo de Jesús y la primera que llevó a Jesús frutos de su conversión y su convicción. Una mujer, una dama. Así es. Una dama arrepentida puede hacer mucho. Una dama arrepentida puede, pues prácticamente, mis hermanos, llevar muchas personas a los pies de Jesús. Hoy en día, ¿cuántas damas son como la samaritana, que tienen ese don de reconocer las cosas correctamente y de transmitir a muchos el amor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo? Ojalá que todas las damas en este grupo empiecen a predicar el mensaje, ya que los caballeros a veces les da miedo predicar el mensaje, por prejuicios, por orgullo, por el qué dirán. Hermanos, es terrible eso. Y mientras Jesús estaba sentado a las orillas del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Señalando la escena a sus discípulos, la usó como un símbolo. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega, refiriéndose a los samaritanos. Y mientras hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha. Qué tremenda esta historia, ¿verdad, hermanos? Cuando yo leo eso me da esperanza, mis queridos hermanos. Me da esperanza
Y me da paz saber que hay muchas personas que pueden llegar a ser como este samaritano. Yo cuando se presenta la oportunidad hablo claro. Amén, mis hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a predicar este evangelio. Es que hay que predicarlo. Es un evangelio que tiene que ver con una iglesia espiritual, no una iglesia de piedra, porque el Señor no habita en templos de piedra. Es una iglesia que está liberada de toda organización humana, liderada o liberada de toda célula jurídica. Es una iglesia en la cual hablamos el fuerte pregón, el mensaje de verdad sin tapujos, sin miedo. Es una iglesia que se llama remanente. Es una iglesia que levanta el estandarte de la verdad para que todos los seres humanos puedan alcanzar la gracia. ¿Cuántos hoy venden el evangelio por unas cuantas monedas? Hay que vivir y poner en práctica, claro que sí, es lo más importante. Y esta iglesia es una iglesia que se está levantando, dice Isaías 55:1, dice nuestro hermano León de Judá. Isaías 55:1 dice, vamos a leer Isaías 55:1. Dice, capítulo 55, todos sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Gloria a Dios. Y hoy la iglesia, mis queridos hermanos, es una iglesia maravillosa. Una iglesia que es espiritual totalmente, hermanos. Y mucha gente no se percata de esto. Una iglesia que levanta el estandarte de la verdad totalmente. Una iglesia que es un templo de piedras vivas. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Esta historia nos da una reflexión, claro que sí. Nos enseña muchísimo. Dice, os aseguro que ni aquí ni allá vendrán a adorar, señalando el monte Gerizim y el templo, sino los que me adoran en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, en Primera de Pedro 2:4. Acercaos a Él. ¿Quién es Él? Dice Pedro, a Jesús. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, o sea, aquí nosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo? Como casa espiritual, no casa física, sino casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por eso le dijo a Pedro, al mismo Pedro está diciendo que Jesús es la roca, que Él no es la piedra. Y al mismo Pedro le dijo, te aseguro, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no era una iglesia física, sino una iglesia espiritual, en obediencia
y manteniendo una relación perfecta con nuestro Dios, así como lo hacemos en espíritu y en verdad, mis queridos hermanos. Esta es la iglesia que Dios quiere. No una iglesia que haga alarde de su religión, porque ellos adoraban en una montaña, diciendo que era el culto verdadero y adoraban ídolos. En el templo también los católicos y los protestantes, hermana linda, porque los protestantes se llenan de orgullo pensando que son los únicos y no lo hacen bien porque también adoran tradiciones católicas. Trinidad, Semana Santa. Hay muchos que se están preparando para mañana y para celebrar esta Semana Santa y la Cuaresma y todo esto que son invenciones católicas. Lamentablemente. Pero el mundo está así. ¿Qué puedo hacer yo contra el mundo? ¿Qué puedo hacer yo con las decisiones de cada persona? Yo lo que tengo que hacer es predicar. No me voy a pelear con todo el mundo. Yo necesito predicar un mensaje. El que lo toma, lo tomó. Y el que no, ni modo. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer injerencia ni obligar a nadie. Porque no es la forma. O Pesach o Pascua. La Pascua sí. Pero dígame una cosa. ¿Qué es mejor? ¿Celebrar las fiestas o tener a nuestro Dios en el corazón permanentemente por siempre cada día que amanece? Les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Abrir la puerta de nuestro corazón todos los días a nuestro Dios o solamente cumplir fiestas? Totalmente a nuestro Salvador, correcto, Eva. Y así debe ser, mis queridos hermanos. Así debemos hacer las cosas en nuestro corazón cada día. Mira, los católicos celebran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, como hablé ayer. Una fiesta pagana, una fiesta que viene de Babilonia y muchas cosas. Y los protestantes también. Pero ¿qué es mejor, celebrar una fiesta un día al año o celebrar todos los días del año? El Señor entre en tu corazón, cada día en un proceso de santificación. Es mejor tener a Cristo en nuestras vidas totalmente, hermanos. Es mejor acumular ese conocimiento y esa relación con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Por eso él le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia de él es espiritual. Saludo, músico. Y el 14 de febrero, Día del Padre, Día de Madre. El Día de la Madre es el Día de la Virgen, de la Concepción. Por aquí hay un lugar que se llama Concepción y lo celebran. Ahora, desde hoy, ya hay mucha gente caminando a las fiestas de Alange en procesión, lacerándose, golpeándose la espalda. ¿Cómo es eso? Eso es un sacrificio para Dios. Dios no ve ese sacrificio correctamente. El cuerpo no te pertenece, el cuerpo le pertenece a Dios. Estás lacerando algo que no te pertenece. Pero lo que sí quiere Dios de ti es tu corazón. ¿De qué vale subir las gradas de una iglesia arrodillado, tal vez 800 o 1500 gradas y llegar con los pies totalmente despedazados, adorar un muñeco, un ídolo, mis queridos hermanos? ¿Ah? Adorar todas estas cosas. ¿De qué sirve eso cuando tu corazón está lejano del Dios Todopoderoso? Aquí hay una fiesta en Panamá y en todo el mundo que se llama carnavales. Los carnavales celebran la carne para Baal. Así es, carnaval, carne para Baal. Entonces celebran toda esta situación, empiezan viernes de carnaval, sábado de carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval y el miércoles le llaman el entierro a la sardina, algo así le llaman por acá. ¿Y qué hacen el miércoles? El miércoles se van todos arrepentidos de todo lo que hicieron y se ponen una cruz en la frente. Se ponen una cruz de ceniza y dicen, esta es la cruz de Cristo. Ese es el gran engaño. Pero esa cruz no es de Cristo, hermanos. Él fue sacrificado en una cruz. La cruz no debe ser un instrumento para adorar. Se debe adorar a quien murió en la cruz del Calvario, porque el Señor le dice, adórele en ángeles, adórele en todo el mundo. Y entonces se hace una cruz aquí y la cruz
Si ustedes buscan de a dónde es que viene la cruz, mis queridos hermanos, la cruz viene desde los babilonios y las creencias de la misma Imperio Romano en Tamuz, el que nació el 25 de diciembre. Y en la cruz Tao, que es prácticamente una idolatría a Tamuz. Y la cruz la hicieron con el nombre de la T, de Tamuz. Y por eso es que ponían a los prisioneros en la T del dios de ellos, que era el dios Sol, Tamuz, o como le quiera llamar, el dios babilónico, romano, y de allá es que viene la cruz. Entonces van y se ponen una cruz de ceniza pensando que ya están perdonados. Eso no es lo que me dice la Biblia. La Biblia no menciona en ningún lugar que tú te tengas que poner una cruz de ceniza. La Biblia lo que dice: arrepentíos de vuestros pecados y apártense del pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Y esto es la gran incertidumbre que tiene el mundo hoy, y la gente confía en estas cosas. Lamentablemente los católicos y los protestantes están totalmente errados. Amigo, no tienes idea. La que no tiene idea es usted, Esperanza. Me parece, si me estás contrariando, la que no tiene idea es usted. Porque usted, mi querida hermana, si usted cree en esto, usted es idólatra. 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 Y yo he visto muchas cosas. En varios países del mundo hay costumbres rarísimas de lacerarse. En algunos países del mundo va una persona con una vela prendida, una persona en 4 patas caminando para llegar donde está la iglesia, donde va a pagar la manda, ¿ah? Y vienen botándole gotas de vela en la espalda, calientes. Hay otras personas que se sajan en otros países, se cortan y llegan con esas heridas allá, y muchas personas han muerto en el camino. Todo es idolatría, hermanos. Todo es un culto horroroso. Eso es lo que le place a Dios. Cuando el Señor me dice: no rasguéis vuestros vestidos, rasgáis vuestro corazón. Hola, ¿y qué opinas de lo que celebran los testigos de Jehová con la conmemoración de la muerte de cruz? Que yo sepa, los testigos de Jehová no celebran la conmemoración de la cruz, porque ellos dicen que Jesús murió en un madero primero. Eso es lo que yo sé. Lo que sí celebran ellos es la Santa Cena. La Santa Cena sí se debe celebrar porque la dio Jesús, y dice: haced esto en conmemoración mía. Pero no necesariamente tiene que ser en esta fecha. Puede ser cualquier, es más, se pueden hacer 4 veces al año. 4 veces. Así que si tú estás metido en un sistema de estos idólatras, sal de ahí, mi querido hermano. Sal del ecumenismo, sal de todas estas cosas, y que el Señor los pueda bendecir inmensamente, grandemente en este día. Y feliz semana para los hermanos que pues empezaron ya con el día domingo. Feliz semana a todos, hermanos míos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y este tema fue para concientizar a todos que debemos buscar de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dígame que así fue que Jesús murió, así en un madero. Eso es un tema de prédica, hermano. Se lleva un tiempo, pero hay que ver muchas cosas dentro de todo esto. A muchos los ponían en un madero y les ponían una plataforma así para que pusieran sus pies. Y les ponían un clavo así, arriba, así. En el caso de Jesús, cuando Tomás le habla de los clavos en ese. Entonces, es muy posible que a Jesús lo pusieran en la cruz del Calvario, aunque algunos dicen un madero. Sea como fuere, lo mataron los romanos, y eso es lo que incumbe. Y el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, y tenemos que aceptar su muerte, su resurrección por medio del bautismo, y reconocer. Por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús.
Son cosas interesantes, hermanos, y hay muchas cosas dentro de esto que a veces nos preguntamos. Alguien en algún momento me preguntó, hermano, ¿la Semana Santa hay que celebrarla? Le digo, no, ninguna fecha de estas paganas de la Iglesia Católica hay que celebrarla. Celebre que el Señor Jesucristo murió por ti, por mí, no por una Semana Santa pagana, que es la que se avecina en el día domingo, empieza hoy pues prácticamente, sino porque Jesús murió por nuestros pecados y murió salvándonos a todos. Eso es lo que debemos celebrar y no interesarnos por unas cosas que, bueno, que a veces en la Biblia no están claras. Las traducciones hablan muy claramente en esto y pues no tiene que ver con doctrina. Pero si ustedes analizan, habían dos sábados en esta semana que murió Jesús, 2 sábados ceremoniales. Dos sábados, uno ceremonial y uno era el sábado semanal. Y cuando muere Jesús, pues prácticamente muere en un día que ni siquiera nosotros conocemos. Les invito a ver el video que subí en mi perfil para que vean y analicen qué día murió Jesús realmente y cómo se cumplen los 3 días y las 3 noches realmente con la muerte de Jesús. Es muy importante analizar todo eso. Se cumplen 3 días y 3 noches con la muerte de Jesús, porque Jesús no miente ni mintió. Eso se cumplió, la señal de Jonás se cumplió. Y hay que ver que un día el hermano León de Judá me preguntó, el hermano Harold, no se debe celebrar, no hay ningún llamado a celebrar esto. No hay ningún llamado a celebrar esto. La muerte de Jesús no hay que celebrarla, sino hay que darle gracias a Dios que nos dio a su Hijo eterno que muriese en la cruz como el cordero expiatorio para que usted y yo tuviéramos posibilidad de vida eterna. Solo sí lo debemos agradecer a nuestro Dios, no celebrarlo, darle gracias a Dios por esa muerte inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio, correcto. Pero las fechas difieren mucho, mis queridos hermanos, y las fechas las ha puesto la Iglesia Católica con el calendario gregoriano y todas estas cosas están amañadas. Así que, hermanos, celebremos que Cristo nace en el corazón nuestro cada día y que es un privilegio ser cristianos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Oigan que ya me están tirando serenata las chicharras. Así que tremendo. Les invito a ver eso para que vean que habían un sábado ceremonial que era el día de los panes sin levadura dentro de la muerte de Jesús y se cumplen perfectamente los 3 días y las 3 noches. Es muy, muy, muy interesante el tema y de verdad que es la verdad. Yo no hago hincapié mucho en esto porque no es una doctrina para salvación, sino para que lo conozcan ustedes. Así que analicen el video, está en mi perfil, muy bueno, excelente video, y eso es para abrir la mente y el corazón de todos. ¿Y por qué lo puse? Porque una hermana me preguntó sobre esto y yo creo que con esto se cumplieron todas las expectativas y le di una respuesta claramente, y mejor así por medio de un video para que muchos pues prácticamente vean y analicen qué era lo que pasó y por qué no se cumplieron los 3 días. Porque si Jesús hubiera muerto viernes, son 3 días y 3 noches, ¿verdad? Viernes, sábado y resucitó. Entonces no se cumple. Entonces había ahí algo raro. Y la hermana Natalia Contato sabe lo que le estoy diciendo. Había algo raro. Y desde la fecha que muere Jesús hasta ese entonces, ahí hay un sábado ceremonial metido, que es la fiesta de los panes sin levadura, que era un día de gran solemnidad, dice en el libro de Juan, y que hay que contarla realmente dentro de esto. Así que, hermanos, les invito a verla, analicen, estudien sus Biblias y vean que la verdad os hará libres. Ahora, recuerden que la adoración perfecta es los que adoran en espíritu y en verdad. Aquí estamos adorando en espíritu y en verdad.
¿Y qué está pasando con los sistemas religiosos? Están adorando en mentira y en espiritismo. ¿Por qué? Porque el ecumenismo es espiritismo y la verdad no está ahí, porque siguen dogmas y tradiciones católicas. Entonces, ¿cuál es la iglesia? La que sigue a Jesús en lo que dice la palabra de Dios correctamente. Que Dios me los bendiga, hermanos míos. Vamos a tener la oración. Tristemente, pero así, hermana Lulú, así como yo les digo a ustedes, así deben hacer ustedes. Ir y predicar el mensaje a todas las personas para que mucha gente abra el entendimiento. Pasen los videos. Si no tiene facilidad de palabras, si no sabe qué decir, pasen los videos. Tratemos de ayudar a la gente a despertar de este letargo espiritual, que esto se llama el fuerte pregón en el último tiempo. Hoy me retiro más temprano porque el frío me hace daño para la mano, pero ahí vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a tener la oración, mis queridos hermanos, una oración de comienzo de semana para todos en el nombre de Jesús. Hoy empecé un poquito más temprano, empecé a las 5:15, por lo tanto, me voy a ir un poquito más temprano. Ahí están los pajaritos, están las chicharras, está todo sonando. Ya está oscureciendo aquí. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este comienzo de semana y por el día sábado que ha pasado en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya es domingo, hermano Jeremy. Bueno, ¿a dónde estás tú, hermana linda? Aquí yo estoy en el área de Panamá. Aquí todavía está ahí puesta sol en estos momentos. Está la puesta sol justamente. Ya estoy pasando. Asier, allá en Laguna, debe estar en Madrid. En Madrid, claro que sí. En España, claro, ya hace rato, hermanos. Es de puesta sol a puesta sol. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. La hermana Marta Lili. Dios te bendiga, mi amiga. Dios te guarde. Qué bien, está también allá. Bueno, vamos a orar. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor maravilloso, por habernos puesto al lado del pozo, el pozo de agua fresca llamado Jesucristo, que nos da el agua de vida eterna, Señor maravilloso, para que todos podamos vivir eternamente, Señor. Solamente, ¿qué se nos pide? Que le aceptemos, que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a serte fiel en todo momento, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a levantar siempre el estandarte de la verdad a todos los hermanos, como lo hizo esta samaritana, que al conocer la verdad fue corriendo y les empezó a predicar a todo el pueblo. Un ejemplo de dama, predicadora y evangelista, oh Señor. Ayúdanos a ser como tú y a tener la estatura tuya y tu carácter, oh Padre Celestial. Bendice el comienzo de esta semana para nosotros y los que ya han comenzado la semana y ya es domingo, oh Padre Celestial. Ayúdalos para que puedan comenzar esta semana correctamente en sus trabajos, en sus labores, pero sobre todo tener una relación firme contigo, oh Padre Celestial. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, que por medio de tu palabra, oh Señor, nos llevas con bien, nos llevas ahí de la mano, oh Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, también por la mamá de la hermana Verónica y por todas las oraciones que me pidieron anteriormente y a mediodía y ayer, Señor. Señor, toca a estas personas, a la mamá de la familia Reyes. Ayúdala, oh Padre Celestial, a salir adelante en sus problemas, en sus dificultades. Y tócala como tú tocaste el corazón de esta samaritana y lo convertiste para ti, oh Padre Celestial. Porque tú los problemas se hacen fáciles con tu presencia, Señor. Porque gracias a ti, Señor, no hay problema que pueda aguantar en nuestra vida y tú nos resuelves nuestra vida con tu presencia, oh Señor. Habita siempre en nuestra presencia, oh Padre, y que tú, oh Padre Celestial, puedas enmendar el camino de muchos aquí en Estelay y puedan hablarte y confesarte en espíritu y en verdad siempre. Y que seamos parte de esta iglesia, oh Señor maravilloso, esta iglesia espiritual que te ama y que no quiere pertenecer a ningún sistema mundanal
ni a ningún sistema ecuménico, ni a ningún nuevo orden de esta tierra, sino al nuevo orden que viene del cielo y que viene en ese caballo blanco llamado nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades. Perdona nuestros pecados. En el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Cuídense mucho y que el Señor les pueda bendecir inmensamente, hermanos. Recuerden que a nosotros no nos va a salvar ni pastor, ni sacerdote, ni religión, mi querida hermana Yoli Sarón, sino la relación que tengamos con Dios. Bendiciones, hermana Natalia, Eva Luz, User, Raquel. Dios te bendiga, mi querida hermana Bianca, Lulú, Eva Luz, y feliz inicio de semana. Esta semana que sea una semana que podamos predicar el mensaje, la verdad a las personas, que podamos levantar ese estandarte para honra y gloria de nuestro Dios y que podamos seguir adelante con la mano de Jesús de nuestro lado. Cuídense mucho y gracias, hermanos. Cuídense mucho. El Señor les bendiga. Hoy no hubo necesidad de moderadores. Cuando hay temas así suaves no hay necesidad de moderadores. Cuando predico fuerte, wow, se necesitan 20,000 moderadores. Pero hoy no hay necesidad de moderadores. Solo una persona moderé yo, que entró a decir cosas que no valían la pena. Pero bueno, que Dios me los bendiga y gracias. Cuídense mucho. Los voy dejando, hermanos, que pega el frío y me hace daño. Hoy llovió por acá, por eso es que ando apuradito. Y que el Señor les siga bendiciendo a todos y gracias, hermanos. Saludos hasta Dominicana, a toda parte del mundo, Argentina, a Venezuela, a Perú, a México y bueno, a todos, hermanos. Con mucho gusto, mi hermano, para honra y gloria de Dios. Débora, Juana Parada, a España también, en Madrid nos ven, en Tailandia también nos ven, en California nos ve Lulú. Al que más se le perdonó, más amó. Sí, amén. Así es. Así que cuídense mucho, hermanos. Obando, José Amainor Cepeda. Que el Señor te guarde y te bendiga allá donde estén, en sus casitas. Y recuerde orar mucho por este live, por todos los hermanos, que somos una familia grande, hermanos. Y los que quieran pertenecer al WhatsApp, me mandan su número de teléfono con código de área y los meto al WhatsApp para tener ahí, pues, conocernos mejor. En el nombre del Señor. Nueva York, saludos. Dios te bendiga, Nicole. Que el Señor te guarde. Y sabes que el Señor tiene un propósito para contigo. Gracias, hermana Harold. Gracias, Nicole. Y cuídense mucho todos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos.